Eh, Pero tengo que cerrar la clase número 10, 9. Se está oscureciendo, hermano Pablo, se está oscureciendo, el sol se está yendo. Sí, exactamente. Qué a poco mundo. No, ya llega la noche, pero durará poco porque de a poco viene el clarín, como le llama Pablo, como la aurora, algo así. Algo cantijo para hablar. Ay, vamos. Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Estuvimos observando lo que significa canon, significa la lista oficialmente cerrada de libros divinamente inspirados. Sagrado, inspirado. La razón es insuficiente para considerar un libro inspirado, pues la antigüedad, el idioma y concordar con la Torá son insuficientes. Los criterios utilizados por las comunidades de fe, por las cuales fueron incluidos, reconocidos como inspirados, fue, tenía que ser escrito por un profeta o un apóstol, tenía que tener autoridad, el libro tenía que tener poder espiritual, exactitud doctrinal, concordar con la doctrina y aceptación original de un libro. Hubieron varias razones por las cuales surge la conciencia o la necesidad de la Iglesia para reconocer el canon, y estas fueron una razón dogmática, eclesial, profana y material. Definimos los conceptos de homologómena, pseudoepígrafa, antilegómena y apócrifa. Y en esta siguiente clase, que es la número 10, veremos las razones por las cuales no aceptamos como inspirado como literatura sagrada los libros apócrifos. Explicaremos los conceptos de inspiración, iluminación y revelación, y clasificar los distintos tipos de revelación. Reconocer las teorías de la inspiración de la Biblia. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta sesión, en esta clase, que es la clase número 10. Aquí estamos entonces, esta parte muy importante también, entenderla. Bien, los libros apócrifos entonces ahora. ¿Por qué en nuestras Biblias evangélicas, ahora me pongo en la posición de un evangélico, en nuestras Biblias evangélicas, protestantes, evangélicas, o como quieran denominarlas, fruto de la Reforma? Los libros apócrifos nosotros no los reconocemos como inspirados. Cuando decimos apócrifos, el catolicismo romano le denomina deuterocanónicos, posteriormente canonizados. Pero para nosotros los evangélicos, esos libros que el catolicismo romano le llama deuterocanónicos, le denominamos apócrifos. ¿Por qué? Porque nunca formaron parte del canon judío. Esa es la razón, la primera razón. Pablo afirma que los judíos fueron los depositarios de la revelación. No existe ningún ejemplar del Antiguo Testamento editado en hebreo que contenga los libros apócrifos. Los católicos romanos responden que ellos reconocen los deuterocanónicos de los judíos, es decir, del canon judío, pero de la comunidad de Alejandría. De cierta manera, en el Antiguo Testamento los judíos tienen autoridad, ¿no? Porque nosotros protestantes decimos que el canon judío no contiene los libros deuterocanónicos o los apócrifos. Y los católicos romanos dicen, sí, lo tienen. Están en el canon alejandrino, la Septuaginta, utilizado por judíos de Alejandría. Y nosotros, los protestantes, volvemos a responder. Pero
las comunidades de Alejandría, que en la Septuaginta no se emitió o no se tradujo con finalidades doctrinales, sino que fueron culturales. Y en la Septuaginta no están solamente los libros apócrifos o deuterocanónicos denominados por el catolicismo romano, sino también hay otros libros que el catolicismo romano no considera como inspirados. Otra razón, no son citados nunca por el Señor ni por sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Tener en cuenta que el Nuevo Testamento cita 280 veces al Antiguo y casi siempre está citando de la Septuaginta, pero nunca cita de la Septuaginta los libros apócrifos. Esa es la segunda razón. Josefo, el gran historiador judío, testifica que los apócrifos no se hallaban en el canon judío. Cuando habla acerca del canon judío, del canon de Palestina, de los judíos de Israel, de Palestina, los judíos de Jerusalén. Los católicos dicen, pero sí en el canon alejandrino, que también eran judíos, estaba en griego. No encontramos los apócrifos en ningún catálogo de libros canónicos reconocidos por la Iglesia en sus primeros 4 siglos de existencia. Mire la otra razón, muy importante. Durante los 4 siglos de la Iglesia cristiana, los libros apócrifos no figuran allí, no están presentes. Otra razón. Los más ilustres padres de la Iglesia rechazaron categóricamente los apócrifos. ¿Cuáles son estos? Melitón, Atanasio, Jerónimo, Cirilo, Rufino. No consideran los libros apócrifos como literatura sagrada. 6 razones ya llevamos ahora por las cuales nosotros los cristianos evangélicos no reconocemos los libros apócrifos. Si no considera suficiente las razones, mencionamos más todavía. La Septuaginta nació principal por motivos culturales, no por motivos espirituales. Si existe un canon judío, en realidad ese canon no tiene esa, ese reconocimiento de sagrado, sino más bien de cultural, porque Ptolomeo Filadelfo II quería reunir en la biblioteca de Alejandría toda la sabiduría del mundo antiguo, en el año 280 a.C. Él fue el que mandó a traducir los escritos hebreos, pero con finalidades culturales, no espirituales. Es verdad que las comunidades judías de Alejandría de habla griega la utilizaron, pero no hay que olvidarse nunca que fue por motivos culturales. Y también en la Septuaginta se encuentran libros que incluso ni el catolicismo romano lo reconoce como inspirados. Los mismos libros apócrifos delatan no ser de inspiración divina. Por ejemplo, segundo de Macabeo, capítulo 15, verso 39. Dice ese pasaje bíblico que ellos escribieron por su propia voluntad, de iniciativa propia, no mandado por Dios como sí ocurrió en el caso de Éxodo, por ejemplo, o de Deuteronomio. Dios manda a Moisés a escribir. Acá fue por iniciativa propia. Y ellos mismos dicen, no es por iniciativa divina. Por lo tanto, los mismos apócrifos no tienen autoridad. Dicen que no vienen de autoridad divina, vienen de iniciativa humana. Por eso nosotros no lo reconocemos. Porque para ser un libro inspirado tiene que venir con autoridad divina, debe reclamar autoridad divina. Los apócrifos enseñan doctrinas contrarias a otras enseñanzas de la Biblia. ¿Qué es lo que enseñan los libros apócrifos? La salvación por las obras. ¿Cómo puede ser un libro inspirado por el Espíritu Santo cuando contradice las otras enseñanzas de las Sagradas Escrituras, indicando que la fe siempre es por la fe, no por medio de las obras? Y ahora aparece un libro apócrifo que enseña que la salvación es por obras. Los encantamientos mágicos, las oraciones por los muertos. ¿Qué libros por las comunidades judías consideradas como canónicos e inspirados
enseña a orar por los muertos, pero los libros apócrifos están. Y precisamente la Iglesia Católica Romana ora por los muertos porque incluye uno de estos libros apócrifos, pero que no son reconocidos como literatura sagrada. Casi todos estos apócrifos fueron escritos mucho tiempo después de que se hubiera cerrado el canon del Antiguo Testamento. ¿Cuándo se cerró el canon del Antiguo Testamento? Con la muerte del último de los profetas, que fue Malaquías, en el año 400 antes de Jesucristo. Y vuelve a aparecer la voz profética en el siglo I con Juan el Bautista. Durante esos 400 años no hubo inspiración profética, no hubo profeta en el pueblo de Israel, no hubo esa acción profética. O como consecuencia, recuerde uno de los criterios, tenía que ser escrito por un profeta. Pero si no hay profeta, el libro no ha inspirado, las obras que producen las personas no son inspirados porque no son escritos por profetas. Macabeo y todos los otros libros no son escritos por profetas. Escribieron durante un tiempo donde no hay acción profética. Cuando el canon del Antiguo Testamento se cerró, después comenzaron a escribir ellos. El caso de Primera de Enoc, por ejemplo. El libro de Primera de Enoc se escribió posteriormente a una vez que se haya cerrado el canon del Antiguo Testamento. Por eso no está dentro de nuestros canos, porque no fue escrito por un profeta. Hermano Andrea o hermano Juan Carlos, por favor. Profe, por ejemplo, los libros, uno como evangélico, ¿cierto? Como que rechaza mucho estos libros y no los quiere ni mirar. O sea, es lo que yo he visto. Pero, por ejemplo, hay algunos con los que uno puede leer como para ver el tema cultural de la época o qué pasó en ciertas cosas o cómo Tiempo. actuaban o ciertos tiempos, claro, cómo era su forma de vivir, quizá te puede ayudar en eso o no, Sí, claro. algún libro. El libro de Historia. Macabeo, por ejemplo. Sí, eso he escuchado yo, que el libro de Macabeo ayuda en ese sentido. Eso es por una parte. Y ayuda en temas históricos. Y lo otro, la evolución teológica también ayuda. Por ejemplo, sabidurías, eclesiásticos, son algunos de ellos. No recuerdo si es Jonás, Baruch o no. Espera un momento, le voy a indicar enseguida esa respuesta. Aquí tengo. Le voy a indicar qué libros son esenciales para los estudios intertestamentarios que son de valor histórico y teológico. Cuando digo teológico, ¿cómo lo puedo decir? En el contexto judío, no teológico como autoridad o dogma de fe para nosotros los protestantes. A ver, aquí cuál puede ser. Este es de Samuel Pagán. Él trabaja con libros que no son de nuestra Biblia. Aquí está, libro, aquí menciona varios. Libros apócrifos o deuterocanónicos. Edras, por ejemplo. Tobías, Judith, Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Cantar de Jeremías, la oración de Azarías, Beli y el dragón, la oración de Manasés, primer libro de Macabeo, segundo libro de Macabeo. Ahí está. Es decir, todos los libros apócrifos. Le sirve a usted para ver la evolución teológica o sí, la evolución teológica de los hebreos durante el periodo intertestamentario y acontecimientos históricos. Le sirve. Y eso estudia. Lo escribe, Samuel Pagán lo escribe. En la Global University yo lo estudié en la sección de los libros poéticos, me hicieron leer eso. Bueno, ni siquiera lo leí, en realidad fue un resumen, un breve resumen de cada uno de los libros, pero principalmente para ver la evolución teológica de los hebreos durante ese periodo. Principalmente de una doctrina, hermano, que tiene que ver con el, la teología de la retribución. Por eso conviene leer esos libros, para ver cómo evolucionó la teología de la retribución. Esa es la, el valor que tienen estos libros.
pero nada más, no es dogmático, de doctrina para forjar una doctrina nuestra. Cultural nada más, eso es cultural. ¿Qué más? La inclusión de estos libros en el canon romano, ¿cuál es la razón por la cual se incluyen en el canon romano? La actitud histórica que el Vaticano tomó contra los protestantes, a todo cuanto afirmara por el solo hecho de ser protestante. Si los protestantes afirman tener el canon judío, ellos dicen, nosotros no podemos parecernos en nada a los protestantes. Vamos a incluir más libros del canon sagrado. Ellos dicen no incluyeron nuevos libros, así lo presentan. Pero yo lo he escuchado. Pero hubieron 15 siglos. 15 siglos, 1500 años en que los católicos van a utilizar los mismos libros que utiliza actualmente la Iglesia Evangélica. Porque en el Concilio Vaticano II, recién allí, fueron incorporados a la Biblia Católica los deuterocanónicos. Recién allí, 1557 creo que fue el Concilio Vaticano II. Pero siglo XVI, recién ahí. Y eso fue una razón. Y la otra razón, para encontrar apoyo en sus doctrinas que no tenían respaldo de los libros ya reconocidos, como la oración por los muertos, por ejemplo. Allí hay información y hay un sustento para orar por los muertos. 11 razones, mis hermanos. 11 razones tenemos para indicar o para argumentar o dar razón de por qué nosotros no reconocemos los libros apócrifos o deuterocanónicos por el catolicismo romano. Yo creo que es suficiente esas 11 razones, ¿cierto? ¿O cree que faltan más razones ahí? Yo creo que es suficiente. Son hartas razones. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Edras, primera de Edras, primera de Macabeo, segunda de Macabeo, que se escribió en el año 100 después de Cristo. Ficción religiosa, apéndice de Esther, son ficciones. Tobías, también una novela. Judith, una novela histórica, llena de errores históricos. Apéndice de Daniel, el relato de Susana, de Bel el dragón. Sabiduría de Salomón, son docentes. Jesús Sirac, eclesiástico. Baruch, docentes. Apocalipsis, segunda de Edras. Bastante libro, apócrifos. Los libros desechados por todos, ¿cómo se llaman? La antilegómena, ¿o no? No, pseudoepígrafa. La pseudoepigráfica, o los pseudoepígrafes, son escritos entre el año 200 antes de Cristo, 200 después de Jesucristo. Un periodo de 400 años entonces, 200 antes y 200 después de Cristo. ¿Cuáles son estos libros? Salmo 151, el libro de Enoc, mencionado en Judas. Primera de Enoc. Primera de Enoc, entonces, fue escrito durante un periodo de 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo. Por eso no está en nuestra Biblia, porque se escribió en un tiempo donde no hay acción profética. No lo escribió Enoc, el que está en el libro de Génesis. Cuando hablamos acerca de pseudoepígrafa, queremos decir, yo, Pablo, escribo una obra y le pongo nombre, ¿qué puede ser? El Evangelio de Pedro. Así le pongo a mi obra. El que escribió esto fui yo, pero le pongo como autoría a Pedro. Entonces le pongo a mi libro Evangelio de Pedro. ¿Fue Pedro el que lo escribió? No lo escribió Pedro, fui yo en el año 2024. Pero yo lo estoy escribiendo a nombre de Pedro. Ya, los pseudoepigráficos son eso. Los pseudoepigráficos son personas anónimas que escriben y le ponen el nombre de un personaje antiguo, importante. Enoc, por ejemplo. Pero no lo escribió primera de Enoch, sino que lo escribe una persona del 200 años antes de Cristo, después del Señor Jesucristo. O sea, Enoch está añadido en el Nuevo Testamento por un párrafo chiquitito. Enoch, que dice que el séptimo día vio Enoch en el Señor con Santa Millares, dice, y que venían a dejar
convicto juicio a todos los impíos, todos los que van contra él. Es un piecito donde sale lo que usted Sí, está sí, mencionando. sí, Enoch, sí, sí, sí. Se toma de es primera de chiquitito. no. Lo utiliza Judas. Sí, Cita, Judas. cita un libro Judas. Sí, pseudoepigráfico. Judas. No, Lo Pedro, Judas, cita, Judas, sí. lo cita. Es chiquitito el espacio. Sí, Una porción, toma una porción muy pequeña de ese libro para incluir o componer su obra de Judas. Pero no lo escribió Enoch. No se equivoque y no vaya a pensar que lo escribió Enoch, que menciona el libro de Génesis. no es que no se pronuncia, que la Biblia no especifica nada, solamente resume lo que se lee, no, porque inventar una cosa creo que no viene el caso, porque sería como ser tonto, decir algo fuera de la línea. Uno siempre tiene que leer lo que dice, y lo que uno está aprendiendo acá, bueno, yo estoy escuchando algo que no está dentro de esta fuera, está todo fuera, actores que uno no lo sabe. Mm. Uno se imagina nomás o hasta uno escucha nomás que las oído por las palabras dicen por ahí. Pero en fondo, lo que uno va entendiendo y va resumiendo, yo creo que basta y porque todo no se le va a quedar acá. Yo estoy leyendo acá y vaya que son letras tan difíciles pronunciarlas que me quedo dormido. Pero bueno, ahí letra muy difícil, oiga, para pronunciar nombres medio. El Salmo 151 dice usted que no está en la Biblia, y Porque está ahí es un libro pseudoepigráfico. y ya, Esa es la razón. wow, Porque ni siquiera apócrifo, sino pseudoepigráfico. claro, Pseudoepigráfico que tiene un seudónimo. seudónimo, dónimo, ya, bueno. El otro, volviendo al tema del libro Enoch, dice que hay un libro Enoch que es grande, que no está, y que supuestamente un rabino dijo que no se le añadió al canon del Nuevo Testamento, porque el Porque libro es un contiene libro cosas, pseudoepigráfico. sí, ¿no? Y Esa es la razón. dice que contiene cosas muy fuertes, y hay nombres que no se pueden invocar, nombres de ángeles caídos, y por razones ¿Mm? que las generaciones son muy, súper, ¿cuál es la palabra? ¿Supersticiosa? Súper supersticioso, No, ok. porque son invocadores, la generación invocan cualquier cosa, espíritu, y esta generación es muy capaz de invocar estos ángeles, son demonios, ángeles caídos. Los nombres que invocar estos ángeles se pueden manifestar, porque es un reino espiritual que estos ojos no lo ve, estos ojos humanos no lo ve. Pero si Dios nos abrió los ojos y viéramos lo que pasa en el reino espiritual que no se ve, caramba, caeríamos de espalda. Entonces, por esa razón, una de las razones que decía el rabino es que ese libro de Enoch no lo añadieron por esa razón, porque es un libro que Ah, tiene de todo y tiene manifestaciones muy fuertes. Y como lo vuelvo a decir, la gente son muy supersticiosos, creen todo y son capaces de invocar hasta un demonio para que le lean la suerte. Y esta generación, pues todas las generaciones que han pasado. Y es muy peligroso, por eso es que no lo añadí. Ese es un resumen nomás que dijo el rabino, que por eso no ah. lo añadieron al canon Bueno, hay otra de la razón Biblia. en el Sí, cristianismo. ¿Ah? son muchas razones, El hay muchas cristianismo, razones, pero el cristianismo no lo reconoce claro, porque es pseudoepigráfico. Eso es. claro. Bueno, Esa todo tiene es la una razón. respuesta. Sí, Correcto. Y no solamente el libro de Enoch, sino Secretos de Enoch, también citado por Judas. Es decir, Judas citó el libro de Enoch y Secretos de Noah, dos libros de Enoch. No escrito por Enoch, sino un pseudoepigráfico, una persona anónima que lo escribe. Baruch. Baruch le escribe, no le escribió Baruch, un seudónimo igual. Un autor anónimo, entre el 200 a.C., le atribuyó la obra a Baruch. La asunción de Moisés, tampoco lo escribe Moisés, sino un anónimo que le da un seudónimo de Moisés. La ascensión de Isaías, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Edras, Testamento de Adán, Testamento de los patriarcas. Todos esos son seudónimos. Algo también que explicar acá con respecto a la pseudonimia. No es para engañar, no es para hacer pasar un libro por Enoch, Barú, Moisés, Isaías, Sofonías, Edras, sino que un recurso para homenajear a Enoch, a Barú, a Moisés, Isaías y a los otros. Es un homenaje, no es para engañar, es un homenaje. Para explicar, para que no se entienda bien que los escritores anónimos que le atribuyeron la obra a Moisés
lo están homenajeando de ese modo. No es para engañar. En el Nuevo Testamento también hay libros pseudoepigráficos. ¿Cuántos son? En el siglo IX se sumaban 280 pseudoepigráficos. Obviamente aquí no lo vamos a listar a todos, algunos solamente. Pero para que usted sepa, algunos dicen, se encontró el Evangelio de Judas, que la iglesia había escondido porque va en contra de sus pretensiones. También se encontró el libro de María Magdalena. Se encontró un Evangelio de Tomás, que no está incluido dentro de la Biblia. Bueno, en realidad esos son libros pseudoepigráficos. Y no son tres. No el Evangelio de Judas solamente, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás o de Bernabé, o el Evangelio de Pedro. Son 280 en total. Hasta el siglo IX, 280. Y siempre han estado presentes. No es que se hayan encontrado ahora recién, sino siempre han estado. Y algunos más se han encontrado más todavía. Pero imagínense, 280 en el siglo IX. Y alguien dice por ahí, en la Semana Santa de algunos años atrás, dijeron, se encontró el Evangelio de Judas, donde habla acerca de que Cristo hizo un convenio con Judas para que lo entregara. Y eso no está en la Biblia. Así vamos a aclarar los errores históricos del cristianismo en estos 2000 años de historia. Qué falsedad más grande. Son libros epigráficos que se han encontrado hace mucho tiempo. Son 280, hermanos, muchos. Por ejemplo, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Hebreos, la historia de José, el Evangelio de Nacimiento de María, el Evangelio de Nicodemo, Hecho de Pedro, Hecho de Andrés, y así. ¿Para qué vamos a listar los 280? Si son muchos. Pero que usted sepa de qué estamos, cuántos libros son. Nadie más, ¿ver aquí? Y las obras de los padres apostólicos también. Las 7 cartas de Ignacio, Policarpo, Clemente, Ariaché, Pastor de Hermas, la carta de Bernabé, libro apócrifos, Revelación de Pedro, entre otros. Ya, ahora vamos a ver algo muy importante, mis queridos hermanos. Esto tenemos que trabajarlo muy bien. El concepto de inspiración de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de inspiración, alguien dice, usted está inspirado para escribir un poema. Usted está inspirado para correr o para hacer deporte, para competir. O alguien puede estar tocando la guitarra, está inspirado tocando la guitarra. Dice, la inspiración, esa inspiración es muy similar a la inspiración de la Biblia. Hay un problema ahí. Porque no se puede presentar esa analogía para hablar acerca de la inspiración de la Sagrada Escritura, que es muy diferente. Hay una diferencia en cuanto a la calidad y a naturaleza también. Inspiración en la Sagrada Escritura es el soplo. Dios sopla sobre los escritores sagrados para que éstos escriban la verdad divina sin cometer ningún tipo de error. Es la acción del Espíritu que preserva al escritor, lo guía para que escriba tal cual como Dios quiere que escriba. La idea de la inspiración, como lo estamos utilizando acá en referente a la Biblia, es que Dios ha preservado al escritor de cometer errores. Lo ha guiado para que escriba tal como Dios quiere que escriba, pero sin violar su libre albedrío o su personalidad. Eso es lo que queremos indicar cuando hablamos acerca de inspiración. Por revelación ahora. Revelación es descorrer la cortina, descorrer el velo. Yo antes tenía una cortina, acá hay una cortina y usted no logra ver nada, solamente ve la cortina. Y después la cortina comienza a correrse, se descorre el velo y ahora comienza usted a observar. Ya. Revelación significa eso, descorrer, desvelar, descorrer el velo, para que usted pueda ver lo que hay más allá de la ventana. Eso es revelación, dar a conocer
lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo. Y también hay otro concepto muy importante que se debe considerar acá: la iluminación. La iluminación es entender, aclarar, comprender el mensaje sagrado que ha sido revelado, comprenderlo y aplicarlo a nuestra vida personal. Eso es iluminación, cuando lo comprendemos y lo aplicamos a nuestra vida personal. Cuando yo abro la Biblia, lo que está registrado, el contenido de acá, es el resultado, el fruto de la revelación. Es la revelación de Dios a los seres humanos. Esta revelación se le denomina revelación escritural, porque más revelaciones. Y la forma en que fue registrada esta revelación, la forma es por inspiración. Es decir, el escritor escribe tal cual como Dios quiere que ha registrado. Yo cuando leo la Biblia y la entiendo y la aplico a mi vida personal, eso se llama iluminación. Ahora yo comprendo lo que quiere decir el texto sagrado. El hecho de que un escritor o un lector lea la revelación no significa que la entienda, como ocurrió con Daniel. Recibe la revelación, pero no entiende el significado. Y de hecho Dios no se lo revela, dice: esto está para que lo comprenda en los últimos tiempos. Isaías tampoco comprendió alguna revelación. Después lo va a comprender. Bueno, porque la comprensión de la revelación es iluminación. Estos tres conceptos se deben quedar muy, muy, muy claros para no errar. No sé si, bueno, ahí tenemos que hablar más de más revelaciones. Había dicho que revelación hay varias. Está la revelación general. Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. También Romano habla acerca de la revelación general, cuando dice: lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que el ser humano no tiene excusa, porque lo invisible de él se ha dado a conocer por medio de la creación. Nosotros vemos el mundo, vemos los cielos, la tierra, vemos la vegetación, los árboles, la montaña, los volcanes. Concluimos que esto no se pudo haber hecho solo. Alguien tuvo que haberlo diseñado y creado. Porque la huella de Dios, la presencia y la acción de Dios en el mundo está presente en la creación, lo pueden observar. Eso se denomina la revelación general o teología natural. También hay otra revelación, esta es la revelación especial. Dentro de la revelación especial está la escritura o la escritural. La Biblia es el resultado de la revelación escritural, es la revelación escritural. Hay otra revelación que está subdividida dentro de la revelación especial, y esta es la revelación encarnacional. Y a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Dando a conocer, revelando al Padre, revelando a Dios. A esa revelación se le llama la revelación encarnacional. No es la única revelación. Hay otra revelación que es la revelación continua. La revelación continua a la iglesia. Esa revelación continua a la iglesia está justificada o contemplada en 1 Corintios capítulo 14, en el verso 26. 14-26. ¿Qué dice acá? ¿Qué pues hay, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Interpretación? Esa revelación continua de la iglesia es un don del Espíritu Santo.
esa revelación continua en la iglesia deben ser probadas. También el mismo libro, 29 al 32. Asimismo, los profetas hablen, 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fueran revelado a otro, estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí está hablando acerca de lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecías, son resultado de la revelación continua en la iglesia, que deben ser probadas. La revelación continua en la iglesia no es la revelación encarnacional, no es la revelación escritural, no es la revelación general, no es la revelación mormona, porque los mormones también dicen que Dios sigue revelando en la actualidad. Es la revelación continua evangélica, por decirlo, para distinguirlo de alguna manera, diferenciarlos de los mormones. Una revelación. A estos términos, hermanos, siempre hay que ponerle apellido y doble apellido para entender bien, para fines didácticos. Revelación continua en la iglesia, revelación continua evangélica en la iglesia. Para no ir, porque alguien no puede decir, usted está enseñando que hay nuevas revelaciones, del mismo modo como los mormones, ¿es usted mormón? Porque alguien puede decir eso. O también nos pueden acusar, usted está diciendo que hay revelaciones actualmente en la iglesia, ¿y por qué esas revelaciones no son incorporadas al canon? No pueden ser incorporadas al canon porque no es la revelación escritural, es la revelación continua de la iglesia que deben ser juzgadas. Hay que explicarlo, hay que explicar estos conceptos. Ya. Teoría de la inspiración ahora. Los liberales, ¿quiénes son los liberales o racionalistas? Los liberales dicen no hay revelación. Todo lo que nosotros sabemos es resultado y se origina de nuestras capacidades de comprender la verdad. No hay nada que nosotros sepamos que provenga exterior a nosotros. Eso dicen los liberales o los racionalistas. No hay sobrenatural. No creen que existe Dios, algunos incluso son radicales, no creen que existe Dios. Y son evangélicos, protestantes, pastores de Alemania, que han estudiado las escuelas de teología de Tubinga. Si usted en estas escuelas liberales presenta una tesis indicando la inspiración de la Biblia, usted no lo aprueba, no lo gradúa, porque no aprendió nada en estos años de estudio en la universidad. Bueno, me estoy refiriendo a esto. Cuando hablo acerca de liberales racionalistas, me refiero a los liberales racionalistas, no creen en lo sobrenatural, no creen en ángeles, en demonios, en Dios, en la vida, en la muerte, en la resurrección, no creen en nada. En la Biblia no creen que la Biblia es el resultado de Dios, sí, creen que de los seres humanos nada. Según esta hipótesis, la inspiración es una comprensión natural de los asuntos espirituales ejercidos por personas bien dotadas. Los liberales dicen que los judíos eran más dotados que el resto para escribir temas espirituales. Pero nadie le reveló nada a ellos. Tal como algunos tienen aptitudes para la ciencia o matemática, los editores bíblicos tienen aptitudes para las ideas religiosas. ¿Qué le parece a usted? Al igual que los de Nueva Zelanda tienen aptitudes para el fútbol americano. Tiene otro nombre, hermano, no sé cómo se llama fútbol americano. Rugby parece que. Realmente tienen aptitudes, son tremendos mastodontes, impresionantes. Con un golpe, no dejan en el clavado en el suelo, o no quedan con un solo golpe esta gente. Bueno, ellos tienen aptitudes para el deporte. Dice, también los hebreos tenían aptitudes para los temas religiosos. Es un discernimiento, una inteligencia, como de los grandes filósofos, los artistas, literatos, músicos. La inspiración sería tan natural como estar inspirado para escribir un poema. Por eso no podemos emplear esa analogía. Así como una persona está inspirada para tocar una guitarra, así también ocurrió la inspiración de la Sagrada Escritura.
Pero esa analogía viene de la teología liberal o racionalista. Y esa es la primera teoría. Inspiración natural nada más. No es sobrenatural. Nuestra inspiración es diferente. La otra es la teoría de la iluminación. La inspiración es una intensificación, exaltación divina. Bueno, por lo menos aquí creen en lo sobrenatural, de Dios. Pero dice, es una intensificación, exaltación de percepciones religiosas comunes a todos los creyentes. Ah, aquí hay un problema. Los escritores sagrados no recibieron una revelación, sino una iluminación, pero es común a todos los creyentes. No involucra la comunicación de una nueva verdad a los escritores, ni supervisa lo que escribe. Ellos simplemente vieron algo que los otros no vieron, pero que podrían eventualmente ver, y lo dejaron registrado en la Biblia. Todos los creyentes gozan de la iluminación del Espíritu Santo, pero los escritores bíblicos la reciben en mayor intensidad. Por esa razón, los escritores de la Biblia cometieron errores, dice esta teoría de la iluminación. Vamos, dos teorías. Vamos a la tercera teoría. La teoría de la inspiración parcial. La Biblia dice, estos grupos, que son neo-ortodoxos y algunos son liberales, como Bullman, la Biblia es una mezcla de palabras de Dios y la de los hombres, de sabiduría revelada y humana, y aún contiene en algunos casos errores. Una combinación aquí, inspiración parcial. Dios inspiró partes, pero las otras no le inspiró. Es una mezcla divina humana. Y aquellos elementos humanos contienen elementos propios de los humanos, que son los errores. Según la noción de los neoevangélicos, Dios ha inspirado partes doctrinales, pero no lo que dice el libro en referente a temas de ciencia, historia y geografía. Según este punto de vista de la teoría inspiración parcial, los temas doctrinales, teológicos, son inspirados. Ahí no hay errores. Pero en asuntos de ciencia, historia y geografía, ahí sí que comete errores. Karl Barth, un teólogo muy importante del siglo XX, de hecho uno de los más importantes del siglo XX, considera que la Biblia es singular entre todos los libros, pues Dios habla a través de ella. Sin embargo, contiene mitos, leyendas y errores. Es la falible palabra del hombre, pero a la vez la infalible palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla por medio de ella a los corazones de los creyentes. Se le preguntó a Karl Barth. Aquí tengo una imagen de Barth, parece. Vamos a ver si aparece, no me acuerdo si está o no. Bueno, está muy lento mi computador. Pero a Barth... No, no apareció Barth. Barth dijo... Ahí está, ahora apareció... Ahí tenemos la imagen de Karl Barth. Le dijeron a Barth, ¿no podría usted presentar, por favor, un ejemplo de un error histórico o error científico de otra naturaleza? Nunca, nunca mostró ningún error de la Biblia. Pero él decía que había errores de la Biblia. Él escribió una obra monumental, la dogmática eclesial. Le dijeron a usted, señor Barr, le van a abrir el cielo de par en par cuando usted se muera. Y él dijo, yo voy a llegar arriba al cielo solo por la misericordia de Dios, dijo él. Nosotros decimos, Barr evangélico, claro, era evangélico. Maravilloso el pensamiento de Barr. Pero Barr era universalista. Él decía, todo el mundo se va a salvar. Porque Dios murió por todos y Dios es amor. No hay ninguno que se vaya al infierno. Todos se van a ir al paraíso. Alguien puede decir, pero ¿cómo entonces se predica el Evangelio si todos van a ser salvos? Y se predica el Evangelio para salvarse. Bueno, dice Carvar que, por lo que se puede deducir de él, de esta enseñanza, se predica el Evangelio para que las personas sepan que ya son salvos y puedan disfrutar de su salvación ahora. Y los que no, bueno, lo van a saber después, que ya son salvos, pero ahora no disfrutan la salvación. Eso es todo. Bueno, él decía que la Biblia tenía errores, científicos, históricos. Rudolf Bullmann,
Rudolf Bullmann es extraordinario lo que hizo este hombre. Aquí tengo una imagen de Rudolf Bullmann. Va a aparecer. No apareció como Carvar acá, no sé por qué. Me parece algo nomás. A ver, quizá sea bueno el proceso. No, no apareció. Ah, sí, ahí está, ahí está. Ahí tenemos a Rudolf Bullmann. Él es. ¿Quién enseñó Rudolf Bullmann? Estudió en Tubinga, en Berlín, Marburgo. Él dijo que es imposible que el hombre del siglo XX, que se beneficie de la tecnología, de la telecomunicación, de la ciencia, de la penicilina, del telégrafo, de la radio, crea que haya demonios, ángeles, que una serpiente hable, que una persona camine por el agua, que haya resurrección de muertos, por ejemplo. No pueden creer al mismo tiempo que él. Por lo tanto, la responsabilidad del exégeta bíblico cristiano es desmitologizar las Sagradas Escrituras, darle un sentido existencialista a la palabra de Dios, porque la Biblia tiene propósitos existencialistas, darle un sentido al ser humano de su existencia aquí en la tierra. Él quería que todas las sociedades vivieran bajo los principios del Evangelio, por medio de la desmitologización de la Escritura. Él tenía una buena intención, que la gente viviera conforme a los principios del Evangelio, pero traicionando el Evangelio porque eliminó todo lo sobrenatural. Y ahora todo se transformó con empleó el método existencialista. Salvación ya no era salvación como nosotros lo entendemos, sino era una reforma moral. Resurrección tampoco, sino que siempre una resurrección moral. Cristo, Hijo de Dios, pero en un sentido, no en el sentido como nosotros lo consideramos. Todos los vocablos bíblicos, le dio otra interpretación. Tenía buenas ideas, buenas intenciones, pero traicionó finalmente la escritura. La teoría dinámica ahora. La teoría dinámica dice, el Espíritu Santo dirigió los pensamientos y los conceptos de los escritores pero no su expresión ni sus palabras. Muy extraño este tipo de teoría, porque ¿cómo alguien puede inspirar los pensamientos, los conceptos, pero no su expresión y sus palabras? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es lo que son las palabras? Son pensamientos internos. Nosotros pensamos con palabras. ¿Cómo pueden ser inspirados solo los pensamientos, los conceptos, y no pueden ser las palabras? Si los pensamientos y las palabras no se pueden dividir, no son contradictorias. Cuando usted piensa, piensa con palabras. Cuando tiene el lenguaje, utiliza el lenguaje en su mente. Y los conceptos son palabras que nosotros empleamos en nuestro mente. No se puede hacer esa separación. Que Dios inspiró los pensamientos y conceptos y no las palabras ni su expresión. No se puede comprender esa teoría. Dice también esta teoría dinámica, los elementos de la fe y práctica religiosa eran dirigidos, pero los temas que ellos llaman no esenciales dependían por completo de los conocimientos, la experiencia, las preferencias de los autores humanos. Es un poco parecida a la inspiración parcial. Parte de la Biblia inspirada, parte de la Biblia depende de los criterios humanos. La teoría mecánica. Dios dictó al escritor para que escribiera la verdad divina, tal cual como el Espíritu Santo le dictaba que escribiera. ¿Qué cree usted, mis hermanos, de todas las teorías que hemos visto? ¿Cuál cree usted que es la teoría correcta acá? Mientras lo piensa, me, me dan un minuto y vuelvo enseguida, mis hermanos, de todas las teorías que estaban viendo. A ver, voy a apagar el ojo mientras tanto.
Muy bien, mis estimados hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál de todas las teorías creen que es la más cercana o es consecuente con nuestras Biblias? Yo no me acuerdo de todo lo que leyó cada cosa, pero sí de que Dios sopló a través de su Espíritu Santo la inspiración divina, eso pienso yo que. Muy bien, muy bien. Hermano Juan, ¿iba a decir algo? Bueno, lo que me llamó la atención uno de estos que, que no acompañaba la inspiración con las palabras y era un poco torpe el hombre porque es como he visto pastores torpes hoy día que no conocen la manifestación del Espíritu Santo y hacen callar a que tienen el don de profecía, empiezan a hablar o danzar, vayan para afuera, no, que esto no es Dios, ahí empiezan a especular y caen en condenación, caen en juicio, comen juicio, van en juicio a la vez por su ignorancia y torpeza. Eh, los teólogos de esa época, no está muy lejos, está dentro del siglo XX, eh, eh, parece que están un poco, porque el Espíritu Santo es un Dios completo. Dios no hace una cosa a media, lo aclara, lo revela, Dios trabaja en el silencio, después Dios revela a quien da y después da la respuesta clara, porque Dios no deja nada oscuro. Dios es luz y Él alumbra la oscuridad para que los que están en la oscuridad sean alumbrados por Él. Pues y Dios usa el puente, los puentes somos nosotros, porque no creo que sea un pajarito. Vosotros no valís mucho más que los pajaritos, por cierto, así que un ejemplo. Entonces, hay que ser inteligente, porque el proverbio dice, de sobre todo hijo, adquiere inteligencia, para que la sabiduría y la inteligencia te ayuden y, y guardarán tu vida. O sea, entonces la palabra en sí ya es inspirada de punto y coma, no hay nada Mm, que desechar. Ahora, por todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos exacto. escuchado, yo me quedo conforme que la palabra es inspirada por Dios como dice Timoteo, Pablo, es para corregir, para instruir, para todo lo que Dios quiere que nosotros, porque Dios no nos puede dar un tremendo libro, no entendemos todos los libros resumía, porque no alcanzaría todos los libros, nosotros me llama la atención de cuando está hablando, los escritores antiguos hicieron tremendos párrafos para reducir en pocas palabras, de 180, 280, no sé, 200, porque si vienen 500 páginas no alcanzaríamos retener toda la información. Yo me quedo que la Bueno, palabra es inspirada nomás y precisamente eso de la palabra de Dios inspirada, eso es claro, lo que estamos tratando de definir. exacto, ¿Qué es lo que es la claro, inspiración? Porque algunos dijeron, claro, la inspiración es los pensamientos y pensamientos, los conceptos y pensamientos, pero no su expresión y sus palabras. Y la claro, no, otra pues es es, esa completo, inspiración es natural. Otros dijeron, no, la claro, inspiración es intensificación de las verdades, de las verdades divinas, claro, pero no, no es revelación. Y ahora está diciendo, no, la inspiración es un dictado, es decir, Dios dictó y ellos escribieron como el Espíritu Santo le dictaba. Eso es inspiración. claro, Hay varios tipos de inspiración. Aquí claro, estamos tratando de ver pero cuál de todas esta inspiración es la correcta. es que es la correcta. Pero yo me quedo que si sacamos todo en una, yo creo que si hacemos todo en un concepto, en un círculo, ¿Mm? Dios es un Dios completo. Lo que pasa es que los autores querían hablar más sabios en su propio, más en su opinión que edificar para que la gente no quede confundida. Pero la inspiración es todo lo que el hombre hace algo divino, lo que es divino, cuando una persona carnal y una persona espiritual se diferencia la diferencia, porque el hombre inspirado todo lo sale bien, no se equivoca. Pero cuando el hombre no es inspirado por Dios, erra. Entonces, en la escritura yo creo que antes dijo una cosa antes que llamó la atención, que leí un párrafo de un proverbio, dice una cosa, y abajo decía otro, parecido a lo que dijo en el proverbio 26 que le dio la hermana. No sé cómo era Entonces, entonces uno podría decir que la escritura se contradice en algunas palabras, por ejemplo, no se puede tomar vino, y Pablo
aconseja a Timoteo, hijo, toma vino porque por tu enfermedad. Entonces, un ejemplo. Entonces, yo creo que no creo que sea una contradicción, porque el vino ayuda para los enfermos, no para los curugüeros, los hechiceros, que esos se toman la caja completa, hasta la caja la hacen desaparecer. Exacto. Pero un ejemplo, no sé si estoy equivocado. Bueno, Juan Carlos, ¿iba a decir algo, parece, o no? Concuerdo con mis hermanos que obviamente fue por inspiración de Dios a través de su espíritu el haber escrito estas palabras. Estaba leyendo esta última parte que está bien buena, pero hay partes como que anula al ser humano. Entonces, mecánica no es, dictadas, pues, sí, sería dictado, pero Pero aquí no me anula la gusta personalidad, ¿eh? Anula la personalidad del escritor. Hoy, porque Pablo era bien, digamos, expresivo en lo que escribió también. y se diferencian uno del otro. Bueno, todas estas teorías de la inspiración, cuando hablamos acerca de inspiraciones, lo que estamos viendo ahora es cómo se interpreta o se define la inspiración. Porque hay varias definiciones. Eso es lo que estamos viendo. Varias definiciones de inspiración. Pero todas las teorías que vimos anteriormente, ninguna es consecuente con lo que decimos o con la Biblia. Lo que vemos en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que es la inspiración? Eso es lo que estamos tratando de definir. ¿Cómo es la inspiración en la Escritura? Ahora lo vamos a ver la correcta. Los liberales nos dicen a nosotros que nosotros creemos ingenuamente, así la acusación, ¿no? Los fundamentalistas o los conservadores ingenuamente creen que la Biblia fue inspirada, fue dictada. Pero nosotros no creemos en eso. No creemos que la Biblia fue dictada. Algunas partes fue dictada, sí, pero no todas. Esta teoría, mis queridos hermanos, se llama la teoría de la inspiración verbal plenaria. Esta es la inspiración consecuente con lo que nosotros vemos en la Biblia. Ponga atención acá, en esta inspiración verbal plenaria. Las características de los escritores bíblicos no son anuladas, como si ocurría con la inspiración mecánica. Los escritores sagrados redactaron bajo la supervisión del Espíritu Santo, al mismo tiempo que dejaba lugar a la variedad en cuanto al estilo literario, la gramática, el vocabulario y otras particularidades humanas. Estamos definiendo inspiración ahora, pero como hay tantas definiciones de inspiración, hay que ponerle apellido. Esta inspiración se llama verbal, porque no solamente los pensamientos, los conceptos son inspirados, y plenaria, no partes son inspiradas y otras partes no son inspiradas, sino que toda la Biblia es inspirada. Dios utilizó, supervisó, guió la vida del escritor para que su personalidad, su habilidad, su trasfondo fuera exactamente lo que él quería para la tarea de escribir la Biblia. Es decir, esa personalidad, ese temperamento, ese vocabulario, esa característica de él, Dios la guió para que escribiera con esa misma particularidad al momento de redactar la Biblia. La inspiración se aplica a todo conocimiento. Se refiere a escritura, a los temas y hasta las mismas palabras que eran declarados, desarrollados o registrados. En materias como química, astronomía, filología, cuando de manera incidental tocan estas materias, no existe error alguno y no puede equivocarse. No hay error en ninguna parte de la Biblia. Por eso es que es plenaria. No es parcial, la parcial decía algunas partes y las otras no son inspiradas. Acá toda es inspirada. Dios no dictó las palabras, pero guió al escritor de tal forma que él escogió libremente las palabras que expresaban realmente el mensaje de Dios. Por ejemplo, el escritor podría haber escogido casa, o también pudo haber escrito edificio, o choza, hogar, o no sé, cualquier otro término, según su preferencia. Pero no podría haber escogido campo, puesto que al hacerlo habría cambiado el contenido del mensaje.
Eso es, o lo que significa la inspiración tal cual como nosotros lo comprendemos. Y esa se le denomina verbal plenaria. Verbal, porque cada palabra es inspirada, y plenaria, porque plenamente la Biblia es inspirada. No anula la personalidad del escritor, ni su idiosincrasia, ni su temperamento, ni su vocabulario. Algunos son más toscos, otros son más elegantes, unos son más rudos, mucho más violentos, otros muy pulidos para escribir. Pero Dios guía la vida de esa persona para que al momento de escribir, escriban tal cual como Dios quiere que quede registrada la escritura. Eso es inspiración, tal cual como nosotros nos entendemos. Claro que como hay tantas definiciones de inspiración, tenemos que aplicarle un nombre. Inspiración verbal, porque toda palabra que está allí es inspirada por el Espíritu Santo. Plenaria, porque toda ella, cada parte de ella, es tal cual como Dios quiso que quedara registrado. Pero no es un dictado. Y Dios utiliza el vocabulario, la personalidad, la idiosincrasia y el temperamento de cada uno de los escritores. Por eso son diferentes entre uno y otro. Muy bien, mis estimados hermanos. Hemos concluido la clase correspondiente al día de hoy. ¿Alguna reflexión, alguna opinión de lo que hemos visto? ¿Algo nuevo que hayan aprendido? ¿O de lo que han leído en su libro de texto? ¿Qué le pareció su libro de texto hasta ahora? Ya. No, profesor, lo bueno es que esto nos ayuda a aumentar un poco más, quedamos más liberados de las dudas o el vacío que alguna parte en el tiempo, paso el tiempo, quiero el otro, eh, se rellenó algunas cosas que faltaban, el rompecabezas. Entonces eso significa que estamos, como en mi caso yo estoy feliz, y esto me confirma, ¿cierto? Que no tenía cómo responder porque uno no sabe con qué conversar y a veces uno no responde con sabiduría, pues responde necedades, ¿no? Entonces, esto a mí me ha ayudado a enriquecerme más de lo que antes, lo poco nada que sabía, ¿no? Y con ese poquito yo trataba de esparcir un poco las semillas del reino. Ahora tengo una semilla un poco más contundente. Es un pan para tirar a los duros, para que entiendan. Bueno, no, bueno, me gustó y estoy feliz. Esto me llena, es como la mostaza, que una mostaza tan chiquitita, miniatura, no sé, yo no conozco, pero yo hablaba de una mostaza, que si tuviera fe como esta mostaza, esa mostaza iba a crecer y a expandirse y iba a tomar todo, todos los espacios. Qué rápido, pero parece que todavía estamos dando, eh, dando voto en el aire. Capacidad, por el Espíritu Santo, que tengamos la capacidad de obrar bien, pues. Muy bien. Se pega la señal un poco, mis hermanos. Perfecto. Y Vamos a acelerar un poco la señal. Vamos a finalizar entonces, mis hermanos, mi conexión un poco inestable. Así que vamos a finalizar con una oración.